venciste. Por tu amor todo me entregaste. Por tu sangre hoy soy libre. En una cruz mi pecado pagaste. Con poder a la muerte venciste. Por amor todo me entregaste. Por tu sangre hoy soy libre. Hoy soy libre. Bienvenidos a su programa Renacer, Testimonios de Vida. En esta ocasión contamos con la presencia de nuestro hermano Diácono Jesús, que ya tenemos el placer de contar con él de hace varios años aquí en esta comunidad. Él es de la comunidad de Lexington, pero lo sentimos como parte de nuestra comunidad de aquí de Grand Island. Así que bienvenido, hermano Diácono. Muchas gracias, es un privilegio poder estar aquí en Testimonios de Vida. Y vamos a empezar con una oración, siempre poniéndose en la presencia del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios Padre Todopoderoso, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos y te damos gracias en el nombre de Jesús de Nazaret, bajo la intercesión de la Santísima y Purísima Virgen María. Señor, que este testimonio de vida llegue hasta los corazones de todos aquellos que van a estar hoy viendo este video. Que llegue a los corazones de aquellos que están más necesitados, para que tu palabra penetre como espada de doble filo, entre hasta adentro y ahí se quede y dé fruto, y fruto en abundancia. Dios Padre Todopoderoso, te lo pedimos en el nombre de Jesús y bajo la intercesión de la Santísima y Purísima Virgen María. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Vamos a leer la palabra del Señor, hermana. La palabra del Señor se encuentra en Hechos de los Apóstoles, capítulo 9 y del versículo 8. Y este tema se llama Saulo encuentra a Jesús. Y lo vamos a hacer de esta manera, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Saulo encuentra a Cristo. Saulo no desistía de su rabia, proyectando violencias y muerte contra los discípulos del Señor. Se presentó al sumo sacerdote y le pidió poderes escritos para la sinagoga de Damasco, pues quería detener a cuantos seguidores del camino encontrara, hombres y mujeres, y llevarlos presos a Jerusalén. Mientras iba de camino, ya cerca de Damasco, le envolvió de repente una luz que venía del cielo. Cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Preguntó él: ¿quién eres tú, Señor? Y él respondió: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Ahora levántate y entra a la ciudad, allí se te dirá lo que tienes que hacer. Los hombres que lo acompañaban se habían quedado atónitos, pues oían hablar, pero no veían a nadie. Y Saulo, al levantarse del suelo, no veía nada por más que abría los ojos. Lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Allí permaneció 3 días sin comer ni beber y estaba ciego. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué hermosa palabra, hermana. Saulo encuentra a Cristo Jesús. Un encuentro de amor, un encuentro amoroso, un encuentro que cambió la vida de este hombre que iba persiguiendo a todos los que creían en Cristo Jesús. Pero se encontró a Cristo Jesús en el camino hacia Damasco, hermana. Así es, sí. Creo que no es casualidad que ella esté citado esta parte de la Escritura, porque estamos hablando de testimonios. Y en esta lectura nos está hablando del testimonio de Saulo, de ese encuentro con el Señor. Cuando Saulo era lo peor, persiguiendo a los cristianos. Entonces, y en ese tiempo, ¿qué hace Jesús? Decide presentarse a Saulo. Y ahora yo creo que es momento importante para escuchar, hermano, cómo fue en usted ese encuentro con el Señor. Es hermoso, siempre me gusta compartir mi testimonio, porque así como Saulo, yo me identifico con Saulo. Porque Saulo encuentra a Jesús. La palabra del Señor dice: Saulo va persiguiendo a todos los que creen en Jesús.
agarra una orden escrita por los sumos sacerdotes y se va en camino. Dice que en el camino encuentra a Jesús. O sea, tiene un encuentro con Jesús. Y eso es lo que me pasó a mí. Tuve un encuentro con Jesús que así como transformó a Saulo, le cambió la vida, Cristo viene y me cambia la vida a mí. ¿Y cómo fue, hermana? Pasó un 24 de diciembre, no recuerdo el año. Un 24 de diciembre, yo estaba preparando la fiesta que muchos de nosotros católicos creemos celebrar el 24 de diciembre, pero no sabemos qué es lo que celebramos. ¿Sí? El 24 de diciembre la iglesia, nuestra Santa Iglesia Católica, festeja el acontecimiento y el nacimiento de nuestro Señor Jesús. Es el acontecimiento más grande que la iglesia pueda celebrar, el nacimiento del Mesías, del Cristo esperado. Y por eso la iglesia celebra ese acontecimiento de nuestro Señor Jesús. Pero muchos de nosotros católicos no sabemos que festejamos, y en vez de festejar ese acontecimiento maravilloso de la venida del Mesías que se encarnó en la Santísima Virgen María, nos festejamos a nosotros mismos. Y yo lo hacía siempre con bailes, con borracheras y con drogadicción. Y recuerdo esa noche, 24 de diciembre, yo tenía la droga en mi garage, tenía el alcohol y estaba a punto de festejar la fiesta del 24. Pero algo muy importante, hermana, llegó una prima de México y ahí me dijo: primo, ¿por qué no festejamos, por qué no rezamos el rosario al cumpleañero? Le dije: ¿a quién? Al cumpleañero, a Jesús. ¿El rosario? Yo no conocía a Jesús. Bueno, conocía a la Virgen, pero no sabía rezar el rosario, ni el Padre Nuestro, ni el Dios te salve María. Bueno, rezamos el rosario. Cuando terminamos de rezar el rosario, pasó algo maravilloso en mi vida. No me drogué, no tomé. Y cuando me voy a acostar, por la misericordia del Señor, me regalan una visión cuando me voy a acostar. Miré a Jesús vestido de sol, con su pelo largo, y me llamaba mucho la atención sus sandalias. Cuando lo veo vestido de sol frente a mí, me hace el llamado una vez, me dice: ven. Y yo me le quedo viendo porque su ropa brillaba tan hermoso que yo nunca había visto nada igual. Un pecador como yo, perdido en las drogas, perdido en el alcohol y otros pecados. Me vuelve a hacer otro llamado, me dice: ven. Lo volteo y me hace el tercer llamado, hermano. Y yo le digo: ¿a quién le hablas? ¿A mí? Me dijo: sí, a ti. Ven. Cuando me hace el tercer llamado, voy caminando hacia él, porque era tan hermoso, tan impresionante, que mis ojos nunca habían visto nada semejante, nada igual. Era una luz hermosa, como dice la palabra del Señor, que a Saulo lo envolvió una luz y lo puso ciego. Cuando me voy acercando, se me termina la visión y me despierto en la mañana y agarro mi teléfono. Empiezo a sacudir a mi esposa. Le dije: he visto a Jesucristo. Agarro el teléfono, hablo a mi mamá, hablo a mis hermanos a México. Le dije: he visto a Jesús. O sea, fue un impacto en mi vida. Pero como ellos no me creían, pensaban que ya estaba un poco loco, porque me querían rehabilitar en un centro de alcohólicos. Pero de ahí empieza un encuentro transformador en mi vida con Cristo. Bueno, ahora con permiso suyo, no se lo pedí, pero yo creo que usted me da permiso de compartir. Creo que es importante compartir con ustedes, hermanos, lo que el hermano me comentaba. Decía: yo no quiero compartir mucho esto de que vi a Jesús, porque dirán: ¿y cómo que vio a Jesús? Pero recordando quién era Saulo en la lectura que el hermano compartió. Saulo era un perseguidor de los cristianos. Y cuando se le presenta a Jesús, precisamente cuando él estaba ya, que tenía todo el permiso de las autoridades para destruir a aquel que siguiera a Jesucristo. Jesús no viene por aquellos que son santos, sino viene por aquellos que necesitan esa Amén. Santidad. Amén. Y yo creo que es importante para nosotros y para ustedes que comprendamos eso, porque a veces nos cerramos
a ese llamado del Señor, a ese encuentro que Él quiere tener con nosotros. A veces eso nosotros ponemos como una pared. No sé si a usted en algún momento de su vida le pasó que haya podido sentir ese llamado del Señor, pero usted como que rechazaba. Cuando viene ese encuentro hacia mí, el Señor, usted dijo una palabra muy indicada. Cuando uno está necesitado, cuando tú te reconoces pecador, cuando tú te reconoces que necesitas del amor de Dios, cuando tú reconoces que ya necesitas ayuda, cuando tú te reconoces que ya tus fuerzas se agotaron, que tu soberbia, tu orgullo, que todas aquellas cosas que tú habías puesto tu mirada en las cosas terrenales, en el dinero, en los lujos, en la moda, cuando todo eso se desborona, cuando tu vida se va derrumbando y tú reconoces que ya se te terminaron las fuerzas y pones tu mirada en este Cristo que transformó a Saulo, y no nomás a Saulo, transformó a todos sus discípulos y todos aquellos que se reconocen pecadores. Yo me reconocí y me acerqué a Él, dije: Señor, ustedes no me eligieron a mí, fui yo quien los elegí a ustedes. Y Jesús siempre está esperándonos con los brazos abiertos, pero también nos respeta nuestro libre albedrío, respeta nuestras decisiones. Pero cuando tú te reconoces, cuando tú aceptas que necesitas ayuda de Jesús, el Señor está allí, tocando la puerta de nuestros corazones para poder transformar nuestras vidas. Y no importa cómo seamos, hermano. No importa lo que tú estés pasando, hermano y hermana. No importa cuántos pecados hayas cometido. Jesucristo, el Señor, ha venido por los pecadores y no por los que justos. Ha venido por los enfermos y no por los que están sanos. Y cuando tú te reconoces enfermo, viene una transformación en la vida de uno que nos convierte verdaderos seguidores de Cristo, hermano. Algo importante de resaltar, estamos hablando de que es aquel que más lo necesita, es a quien más busca el Señor. Y algo hermoso que cuando el hermano decía, cuando el encuentro con Saulo lo envolvió esa luz que lo dejó ciego. Cuando él tuvo ese encuentro, hubo esa luz. ¿Qué significa esa luz? Que viene el Señor, que es la luz para los que viven en tinieblas. Saulo estaba en tinieblas, no reconocía al verdadero Señor. Usted estaba en esas tinieblas donde no veía al Señor. Y viene el Señor con esa luz para aquel que lo necesita y para aquel que lo reconoce. Porque Saulo dice: ¿quién eres, Señor? O sea, Saulo reconoce que es un Señor, que es alguien importante. No lo reconoció en ese momento como el Jesús verdadero, pero usted reconoció también en ese momento al Señor. Y el Señor nos habla en muchas ocasiones a través de muchos acontecimientos. Yo era supervisor de una compañía y yo lo tenía todo, tenía lo que yo quería. Pero cuando Dios tiene un plan, cuando Dios tiene un llamado para ti, cuando Dios tiene algo reservado para nosotros, todas esas cosas que nosotros formamos como nuestra casa se va derrumbando, porque todo lo que nosotros formamos no está construida bajo la roca que es Cristo Jesús. Está construida bajo arena. Y cuando vienen las dificultades, los problemas, cuando te azotan esas tempestades a nuestras vidas, se derrumba toda esa casa. ¿Por qué? Porque no está afincada en Jesucristo. El Señor me estaba hablando. Me quitan mi trabajo de 22 años, que era lo único que yo sabía hacer. Me quitan los vehículos. Me ponen una ceguera espiritual. Me metí a una depresión, porque yo lo tenía todo. Yo era una persona soberbia, hermano. Yo no necesitaba de nada, ni de nadie. Yo creía en mis propias fuerzas. Porque yo formé una imagen fuera de mi persona, una persona soberbia, agresiva, una persona que si alguien me insultaba, yo peleaba. Ese personaje que yo formé se fue derrumbando
por la gracia y la misericordia de Dios. Y en ese camino que empiezo a encontrar a Cristo, el Señor nos habla a través de muchos acontecimientos. Y recuerdo que me metió en una depresión por 6 meses, hermana. Porque para mí ese trabajo era lo único que sabía hacer y llamaba mi trabajo. Me quita todo el Señor, me deja caminando, me empiezo a tocar mis cachetes, mi cara empieza a caerse por el suelo. Duro casi 6 meses sin comer. Duro casi 6 meses sin comer y sin dormir. Mi esposa decía, come. Y a mí me molestaba tanto porque yo lo que quería era morirme. Porque se estaba derrumbando mi vida. Porque era una persona soberbia. 6 meses sin comer, sin dormir y drogándome. Allí es cuando yo empiezo a atentar contra mi vida. Pero cuando tú te reconoces y le pides ayuda a Dios, cuando tú aclamas, dice el Señor en su palabra, hermana, aclama a mí y yo te responderé. Yo recuerdo que estaba en mi garage, porque vivimos en Nebraska y sabemos que está frío. Estaba bajo cero y yo sentí una presencia a un lado mío que era una presencia, el enemigo. Y yo recuerdo que a pesar de que el Señor me había dado tantas maravillas, levanto mis manos y me hinqué y le dije, Señor, si tú realmente existes, o sea, tenté al Señor. Levanté mis manos y dije, si tú existes, Señor, sácame de aquí donde estás, donde estoy. Y yo te voy a seguir a donde quiera que tú vayas, a donde quiera que tú me mandes. Yo voy a hablar de ti, Señor. Cuando levanto mis manos sentí algo en mi cuerpo que me quemaba todo. Me empieza a levantar el Señor de esa depresión de 6 meses y recuerdo que cuando me levanta andaba como una persona ambulante, hermana. Incluso hasta estaba en la basura, andaba en los basureros recogiendo basura. Después de tener unas camionetas que me habían costado mucho dinero, me gustaba llenarme de alhajas. Después de haber comprado una cadena casi que me costó $3,000, esclavas, anillos, me vestía traía aretes en mis orejas. Se derrumbó y resulta que ahora estaba en un basurero. La manera de obrar del Señor. La manera de obrar derrumba todo lo que yo finqué. Lo empieza a deshacer. Y recuerdo que yo, ya desesperado, voy camino cerca de una iglesia donde yo vivo, está un puente, y donde yo voy subiendo, traía la camioneta, y en medio del puente miré un bulto negro que me llamó mucho la atención. Y como era tanto que me llamaba la atención, me doy vuelta de donde está nuestra iglesia católica, me regreso, y cuando me paro a la mitad del puente, pongo las terminales y paré muchos carros. Y cuando abro la puerta me bajé a la carrera porque era tanto la inquietud. Cuando me bajo y voy hacia el suelo, me encontré una Biblia. Gloria a Dios. Y esa Biblia tenía todas las llantas marcadas de los carros que le pasaban y no había una hoja rota. Cuando llevo esa Biblia a mi casa, le dije, una Biblia. Le dije, ¿una Biblia? Agarró la Biblia y recuerdo que yo ya estaba cansado. Cierro mis ojos y mire, hermano, vi cómo esa Biblia, cómo la palabra de Dios se desprendió de la Biblia. Y la palabra del Señor empezó a danzar. Y era tan hermoso que yo quería agarrarlas. Y el Señor nos manda a llamar en diferentes ocasiones, pero muchas veces no queremos,
porque no aceptamos que necesitamos la ayuda de Dios. A veces sentimos que con nuestras fuerzas es suficiente, pero eso nos lleva un poquito más atrás a lo que usted compartía en el momento que usted dice, tenté al Señor, dijo usted, pero en realidad fue en el momento en el que usted le abrió las puertas al Señor, porque le dijo, Señor, haz, o sea, usted le estaba abriendo en ese momento, o sea, haz lo que tú quieras, Señor. Entonces, en ese momento era donde usted, sin darse cuenta, usted le estaba dando ese permiso al Señor de entrar y obrar en su vida. Y qué hermoso, dale el permiso. Sabemos que Dios es un caballero y nos ha creado con el libre albedrío. ¿Qué significa eso? Que nosotros tenemos la autoridad de decirle sí o decirle no, como lo hizo la Santísima Virgen María cuando se le presentó al ángel. ¿Y qué dijo la Santísima? Sí, que se haga en mí según tu palabra, según como tú lo has dicho. Y es tan importante decirle que sí al Señor, pero muchas veces tenemos miedo. Pero cuando tú le dices sí a Dios, cuando tú le abres tu corazón, de par en par, y le dices, Señor, ya no puedo con esta vida, ya mis fuerzas se terminaron, ya mi orgullo se terminó, y te postras a los pies de Jesucristo el Señor, y le das tu corazón. Yo recuerdo cuando empezó a entrar el Señor a mi vida, hermana, me iba al Santísimo, al lugar santo que nosotros los católicos tenemos, que es lo más grande, lo más hermoso, lo más sublime, lo más majestuoso, que es el sacramento de la Eucaristía. Y yo llevaba a la Santísima Virgen María conmigo, siempre la llevaba, porque la amo con todo mi corazón, porque ella me llevó a Cristo Jesús, hermano. Por un rosario, ella me lleva a Jesucristo. Ella intercede por mí. Y cuando yo me encuentro en el sagrario, lloraba amargamente por mis pecados. Yo mojaba, hermanos, esa carpeta que estaba ahí. Y yo le decía, Señor, perdóname. Perdóname, Señor, porque he atentado contra mi vida. Porque he atentado contra mi esposa. He atentado contra mis hijos. He atentado contra todas aquellas personas, Señor. Y me reconocía pecador, hermana. Y me salían lágrimas de arrepentimiento y decirle, perdona, Señor, todos mis pecados. Especialmente, hermana, le dije, perdóname porque te ofendí a ti, Señor, que eres bueno y misericordioso. Lo maravilloso de nuestro Dios, esa misericordia, es el único, por eso es un solo Dios, que esa misericordia no la podemos encontrar en ninguna parte. Así como viene y nos permite reconocer en qué hemos fallado, pero es reconocer para que nosotros a través de ese reconocer, a través de esas lágrimas que usted derramó, venía esa sanación. El Señor a través de todo eso estaba sanando, estaba liberándolo de todo eso que usted venía acarreando. No nos viene a mostrar de que tú hiciste, tú a señalarnos, no, porque sabemos de dónde viene ese, que aquel que nos señala, ese no es Dios. Pero Dios viene con su infinita misericordia a ir lavándonos, a ir limpiándonos. Y el diablo quiere destruir la obra de Dios. El diablo quiere destruir a los seguidores de Dios, a los hijos de Dios, porque todos somos hijos de Dios por el bautismo, por las aguas bautismales. El diablo quiere robarnos esa bendición, hermana. Pero cuando nos reconocemos, Dios es infinitamente misericordioso. Dios está esperando a la puerta y siempre está tocando a la puerta de nuestros corazones para que nosotros le abramos el corazón. Y allí está una clave muy fuerte, es una llave, hermanos. Cuando Jesús viene por sus discípulos, por Pedro, su hermano Andrés, y eran pescadores de hombres. Ellos no tenían títulos. Ellos no eran personas tal vez que tenían mucho reconocimiento. Ellos no eran personas tal vez que tenían mucho estudio. Ellos eran unos simples pescadores de peces. Y cuando Jesús viene por el mar de Galilea, al verlos porque ya los conocía el Señor, ellos lo ven, sígueme.
Dios conoce los corazones. Dios conoce que esos pescadores de hombres, imagínense lo que hizo nuestro Señor Jesús con Pedro. Pedro lo negó 3 veces, pero Jesús lo hizo el primer papa de la Santa Iglesia Católica. Un simple pescador de hombres. Muchos de nosotros hay veces que perdemos la vida y ni siquiera sabemos por qué Dios nos ha creado. Ni siquiera sabemos cuál es realmente la verdadera misión. La verdadera misión, hermanos y hermanas, que Dios tiene para nuestras vidas, para tu vida y para la vida de cada uno de nosotros. Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. Dios nos sigue hablando a través de su encuentro. Cuando yo estoy en ese proceso con el Señor, yo le dije a mi esposa, ¿por qué no me dejas? ¿Por qué no te vas y buscas otra persona que te ame, otra persona que te respete? ¿Por qué no te buscas otra persona que te apoye? Porque yo ya no puedo. La drogadicción me había quemado toda mi piel y me enllagó todo por dentro, ya no podía comer. Estaba destrozado. Y recuerdo cuando le digo eso a mi esposa hay algo que me dice, no te voy a dejar. No te voy a dejar. Me abrazó fuertemente, hermana, y me dijo, yo sé que Dios tiene un plan para ti. Yo sé que Dios tiene algo preparado para ti. Y en vez mi esposa de alejarse de mí, mi esposa al ver la situación de cómo estábamos, mi esposa empieza a ir a la iglesia, a acercarse más a los sacramentos de la iglesia. Empieza a ir a la Santa Misa. Y me abrazaba tan fuerte que yo podía sentir su calor y podía sentir su apoyo. Me dijo, Dios te va a sacar y nos va a sacar de aquí. Y ella fue la que empezó el proceso, no yo. Ella empezó a acercarse a la iglesia y ahí empieza otro cambio de mi vida, hermana. Que cuando ella empieza a ir a la iglesia, yo ya empiezo también a acercarme a la iglesia y empiezo a consumir el cuerpo de Cristo. Empiezo a tomar la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Pero lo hacía en drogadicción y lo hacía en alcoholismo. Cada que yo me drogaba, iba y recibía el cuerpo de Cristo. Cada vez que yo me drogaba, recibía la sangre de nuestro Señor Jesús. Pero Dios es bueno y misericordioso, porque a través, cuando me empiezo a acercar, me dice una madre que estaba allí, ya no está en el éxito, me dijo, ¿no quieres tú ser parte del coro? Y sin saber cantar. Y allí empecé primero en el coro, hermano. Pero recordemos algo muy importante, que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia del Señor. Así que aún con todo aquello que usted llevaba cargando, era más grande la gracia del Señor al entrar en usted a través de esa Santa Eucaristía. El Señor estaba trabajando. Cuando el sacerdote daba la paz, el sacerdote se bajaba del altar y venía hacia mí y me abrazaba, hermano. Y yo sentía unos abrazos, sentía un calor cuando el sacerdote, siempre cada domingo me abrazaba, porque yo nunca iba a misa, hermano. Nunca me confesaba. Pero el Señor me empezó a poner en un coro, porque empecé a cantar una canción, una espiga dorada por el sol. Y esta hermana me dice, ¿quieres ser parte del coro? Después del coro, el sacerdote me dijo, Jesús, ¿no me puedes ayudar a recoger la ofrenda? Le dije, claro que sí, padre. Del coro me paso a recoger la ofrenda. Después, el sacerdote me dijo, Jesús, ¿no quisieras tú ser sacristán del coro
de ser usher, de recoger la ofrenda, me pasa a la sacristía para ser sacristán, que ser sacristán, ese es el trabajo del diácono. Nada más que hoy se le da oportunidad a todos los laicos comprometidos, porque la iglesia necesita. Pero ese trabajo, ese ministerio de ser sacristán es para el diaconado. ¡Qué bendición de estar en el coro, sacristán! Ahora el sacerdote me manda a llamar a estar de sacristán. Ya podía entrar a ese lugar santísimo, abrir el tabernáculo, y yo le decía, Señor, yo no soy digno de esto. Pero no fue fácil el proceso, hermana. Mucho sufrimiento, muchas lágrimas, mucho dolor. En ese proceso de dejar la drogadicción, cuando encuentro al Señor, 3 meses, el Señor me quitó la droga, que usaba cualquier tipo de droga, hermano. 3 meses. Me quita la droga, me empieza a quitar el alcohol, y lo último que dejé fue el cigarro. Pero en ese proceso, fue un proceso muy doloroso. Fue un proceso con la ayuda de mi esposa, con la ayuda de mis hijos, con la ayuda de la comunidad, porque mi esposa ya estaba yendo a la iglesia. Y después mi esposa empieza en un grupo de la renovación carismática, que cuando yo fui le dije, yo no quiero estar aquí. Le dije, ¿qué estoy haciendo con estos locos yo? La característica más grande de los carismáticos, ¿verdad? La locura. La locura espiritual. Amén. El Señor empieza ese proceso a llamarme a través ya de nuestra parroquia, de la parroquia. Y allí es cuando ya empieza el segundo llamado del Señor, que es el diaconado. Usted al principio comenzaba hablándonos de lo que usted construyó, que dice que usted construyó algo grande. Lo construyó poniendo cimientos en que era, en el dinero, en las comodidades, en su placer, hacer lo que usted quería. Pero ahora viene el Señor a construir, a derrumbar y a reconstruir. Y usted mencionaba ya algunos pilares en esa construcción del Señor. Y yo me gustaría que usted los volviera a mencionar, que decía, un pilar muy fuerte fue su esposa, su familia. O sea, compartir para que los hermanos, ellos les quede claro que necesitamos esos pilares para que sea una construcción fuerte. Qué hermoso tema, y tal vez algún día podamos tener la oportunidad, si el Señor lo permite, de hablar del ministerio del matrimonio, que sería hermoso. Muy necesario, sobre todo. Yo me casé con mi esposa cuando yo tenía 20 años. Ella tenía 16 años. Pero nosotros los hombres, como vinimos de unas familias muy machistas, mi padre también era alcohólico. Y recuerdo que mi padre golpeaba a mi madre. Y mi padre era una persona muy fuerte, nos amaba a su manera. Me enseñó a trabajar. Pero una persona muy machista. Y lo que tú le enseñes a tus hijos, eso van a aprender. Si tú a tus hijos les enseñas tomar, es lo que van a aprender. Y muchos padres se glorían al ver a sus hijos tomando. Y yo crecí con ese machismo, y yo no valoré a mi esposa. Yo abusé de mi esposa físicamente. La maltrataba, incluso sexualmente, hermano. Nunca valoré a mi esposa. Le dañé mucho a mi esposa. Pero a pesar de todo eso, ella podía haberme dejado, porque tenía todos los argumentos de dejarme a mí, porque nunca la valoré. Nunca valoramos lo que Dios nos pone en nuestras vidas. Y déjame decirte, varón, hombre, que estás ahí. Nosotros los hombres somos más fuertes físicamente,
Porque Dios nos ha hecho cabeza de la familia, Dios dijo, cuando formó a Adán. Pero espiritualmente, ustedes las mujeres son más fuertes espiritualmente. Y se lo digo ¿por qué? Porque mi esposa en ese momento tan difícil que nos estaba pasando, mi esposa tuvo la gracia y las fuerzas necesarias del Señor para sacar adelante nuestro matrimonio. Ella nunca me abandonó, a pesar de cómo me comporté con ella. No quiero decir, hermana, con esto, que usted debe de aguantar golpes y maltratos, no, de ninguna manera. Lo que quiero decir, que mi esposa fue al camino correcto. Mi esposa en esa desesperación, cuando se estaba derrumbando nuestra casa, ella corrió a los pies de Jesucristo el Señor como María Magdalena. Como aquella mujer que compró un frasco de perfume y se sentó a los pies de Cristo y los empezó a ungir y lloraba amargamente. Y dice la palabra del Señor que esta mujer le secaba los pies con su cabello cuando aquella mujer lloraba. Y esa es mi esposa. Estuvo a los pies de Cristo y lloró tan fuertemente por este pecador que nunca me dejó. Y esa es la mujer que Dios nos ha dado. Valora a tu esposa, ámala, quiérela, porque no la escogimos nosotros. Dios la escogió para cada uno de nosotros, hermano. Cuando usted mencionaba, yo podía sentir cuando usted decía la respuesta de su esposa, cuando usted le decía, ¿por qué no me dejas? Y pues sentir cuando usted decía, no te voy a dejar. O sea, se siente cuando usted lo expresa, ahora que usted lo haya escuchado de sus labios, decir, el Señor tiene algo para ti. Y ella estaba contribuyendo a que ese plan del Señor se realizara, porque si ella no hubiera estado abierta también a que ese plan del Señor se realizara, puede ser posible, porque lo que el Señor tiene planeado se cumple como sea. Se cumple. Y algo que mi esposa me compartió en su testimonio, dice que leía las cartas de Pablo. Maridos, amen a sus esposas. Mujeres, respeten a sus maridos. Y mi esposa, cuando empieza en este proceso ir a la iglesia, cuando empieza en este proceso de ir también a la renovación carismática, recuerdo que yo una vez estaba en mi basement acostado. Y ella llegaba. Una cosa es amar a una persona, hermano, lo que acaba de decir. Pero otra cosa es manifestar el amor hacia la persona. ¿Sí me entiendo? Muchos podemos decir, yo te amo. Pero si no lo manifiestas es que no amas a la persona. El amor de Cristo se tiene que ver, se tiene que tocar, se tiene que sentir, se tiene que palpar. El amor de Cristo lo tienes que manifestar. Jesús dice, yo soy la luz del mundo. Nadie oculta la luz debajo de la cama o debajo de una mesa. La luz tiene que salir adelante. Y cada uno de nosotros somos llamados a compartir esa luz de Cristo con los demás. Que la luz brille. Y mi esposa compartía el amor de Cristo en mi vida. Cuando mi esposa regresaba de la Santa Misa, llena de la Eucaristía, llena de la sangre preciosa de nuestro Señor Jesús, cuando iba a alabar al Señor, yo recuerdo que estaba drogado y alcoholizado en el sofá. Y ella llegaba, hermano, y me besaba en mi cachete. Y esos besos, hermano, oiga bien lo que nos está diciendo. Esto es hermoso. Esos besos que me ponía mi esposa me quemaban hasta lo más profundo de mi corazón. Sentía que me quemaba un fuego. Y yo le decía a mi esposa, le decía, no me beses. No me beses. No soporto que me beses. Pero mi esposa cada vez más venía y manifestaba el amor de Jesús. Ahora entiendo que no era mi esposa. Era Jesús a través de mi esposa, que aquel mismo que quería levantarme, aquel mismo que quería transformarme, aquel mismo que tenía reservado vestirme de esta manera, hermana, que yo no soy digno porque soy un pecador. No soy digno, hermanos, de vestirme de esta manera. Ahora entiendo que aquel que tenía algo reservado, una misión especial para mí,
Era aquel que me venía y me besaba y me demostraba su amor. Y esos besos me quemaban, hermana. Esos besos me quemaban. Y empezaba a haber una transformación dentro de mí. Hasta que empecé a seguir en el camino del Señor. Empiezo a entrar a ese grupo carismático. Me invitan. Y el Señor, a través de ese grupo carismático, a través de recibir la Santa Eucaristía de la sangre, empieza el Señor a derramar dones y carismas que el Señor no nos presta, no son de nosotros, para llevar su palabra y su evangelio. Teníamos planeado entrar al tema del diaconado, pero creo que hay tanto que compartir que no nos va a ser posible. Pero a mí sí me gustaría que ahondara un poquito más, porque es tan necesario en este tiempo difícil que estamos viviendo, el que se fomente ese amor verdadero, el amor que usted compartía ahorita, ese amor de darse, que es el amor que nuestro Señor Jesucristo nos mostró en la cruz, ese amor de darse, que era el amor que su esposa le estaba mostrando. Uno es el amor sentimental, ese que decimos que cuando veo a la persona que, ay, siento bonito, cuando me atiende, cuando me hace sentir bien. Pero el amor verdadero no es un sentimiento, como usted lo mencionaba. No. Y para poder amar a la persona tienes que tener una relación con Cristo. Y mi oración, todas las mañanas, hermana, que me levanto, yo me levanto a las 3:20 de la mañana todos los días. Mi trabajo empezamos a las 5:40, pero yo me levanto y duro 45 minutos en oración con el Señor. Y mi oración es: ven, Señor Jesús, una vez con el poder del Espíritu Santo, y deja que el Espíritu Santo me transforme en ti. Porque la verdadera transformación no es por afuera. Podemos lucir bien por afuera, pero eso no es lo que quiere el Señor. El Señor reprendía a todos los grupos que había en el Antiguo Testamento, los somos sacerdotes y aquellos que estaban cerca de Dios. Y Jesús les decía: sepulcros blanqueados. Porque hacían una cosa, aparentaban una cosa, pero no la cumplían, o no la ponían en práctica. La verdadera transformación viene cuando tú te dejas sanar por dentro. Cuando tú te dejas transformar por dentro y dejas que el Espíritu Santo te haga un verdadero Cristo en la tierra. ¿Por qué? Porque nuestra vida como hombres y como mujeres vinimos de un problema de egoísmo, de soberbia, pero también de machismo. Y el Señor tiene que sanar nuestras vidas para poder tener una verdadera relación personal con el Padre, personal con el Hijo, personal con el Espíritu Santo y con la Santísima Virgen María. Hace 2 días, el Señor me dijo, muy dentro de mi corazón: quiero que seas una oveja. Y yo le dije al Señor: oveja. Todos conocemos en Juan 10:10 que el Señor dice: yo soy el buen pastor y mis ovejas escuchan mi voz. Todos sabemos que es una oveja, pero no analizamos realmente las características de una oveja. Dios ha creado todos los animales y todos los animales los ha creado con una característica: el león, la serpiente y los chivos cabríos. Pero la oveja, su característica de esta oveja es ser dulce, ser humilde, ser paciente. Y sobre todo escucha nada más la voz. Y es totalmente, la oveja es totalmente a su pastor. Si la oveja tiene hambre, el pastor sabe que tiene hambre y la lleva. Si tiene sed, el pastor sabe que tiene sed y la lleva. Porque muchas veces, cuando nos dicen algo a nosotros, no somos ovejas, somos leones. Rugimos. Y el Señor quiere sanar nuestro interior. Hermana, se nos ha terminado el tiempo aquí en Renacer, Testimonio de Vida. Así es, y tanto más que tenemos que compartir, ¿verdad? Esperamos que vamos a continuar
porque lo que el Señor comienza hay que darle fin. Así que vamos a continuar compartiendo con ustedes próximamente con nuestro hermano diácono Jesús. Parece que queda una segunda parte, ¿verdad? Así es, y yo Ahora creo que una tercera, y no sé cuántas partes vaya a haber, pero va a continuar, eso sí. Vamos a hacer una oración, con esto vamos a terminar. Dios Padre Todopoderoso, te alabamos, te bendecimos y te glorificamos. Tú eres el Dios de pactos, tú eres un Dios de alianzas, tú eres el Dios de Abraham, de Jacob, de Isaac. Tú eres el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Tú eres el Dios que se complació en la Santísima y Purísima Virgen María. Padre, hoy en el nombre de Jesús de Nazaret, quiero pedirte que derrames tus bendiciones sobre toda la humanidad, especialmente sobre todos los que sufren, los enfermos, que están postrados en una cama, sobre los niños no nacidos, sobre la conversión del mundo para que tengan un encuentro personal contigo, Padre. Bendice a todos los que están aquí atrás de estas cámaras, que trabajan arduamente contigo. Bendice sus vidas, sus matrimonios, bendice todo lo que tengan, Padre. Tú bendeciste a todos tus amigos a través de la historia de la Biblia, como Jacob peleó con tu ángel toda la noche y no lo dejaba hasta que le dijo: no te voy a ir si no me bendices. Y él consiguió su bendición. Por eso ahí donde estás, recibe el amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En una cruz mi pecado pagaste, con poder a la muerte venciste. Por tu amor todo me entregaste, por tu sangre hoy soy libre.